Hola equipo, ¿cómo están? Aquí Germán Yáñez de Control de Gestión. En esta oportunidad quiero que conversemos un poquito de control de gestión y la relación que existe con la gestión comercial y operacional de la red de sucursales que puede tener una empresa o una sucursal en particular con el fin de atender al público y poder ofrecer sus servicios. Es por eso que en esta ocasión estamos acompañados de Guillermo Steffen. Guillermo es ingeniero civil industrial, tiene una trayectoria profesional de más de 15 años, donde se ha desempeñado en empresas del rubro de retail, tiendas de convenio, combustible y courier. Guillermo, gracias por estar acá. Gracias, Germán, a ti por la invitación. Me gustaría preguntarte sobre esta relación que tenemos control de gestión con las áreas comerciales, pero en particular aterrizar y explicarle a nuestro público cómo es la gestión de atender y administrar y gestionar una sucursal o una red de sucursales, y me puedas contar un poquito de aquello. Claro, mira, son varios puntos los que abarca esta gestión. Yo como lo veo administrando y como creo que se debe hacer, en fondo ir desglosando por distintos temas y por nivel de importancia. Yo creo que inicialmente uno tiene que cubrir lo que son sus KPI operacionales, entender que estás dando el servicio que corresponde o que estás ofreciendo la disponibilidad de productos. Entonces, operacionalmente ver que tus sucursales estén operando bien, ¿ya? En segunda capa o en segundo nivel, claramente el seguimiento de las ventas, cómo se están desarrollando día a día, semana a semana, mes a mes, por tipo de producto, SKU, tipo de servicio, y la experiencia de cliente. O sea, el retail es atender clientes, entonces también hay que ver tiempos de espera, cuántos tiempos transaccionales, si el cliente está conforme a través de las encuestas, de los ISN, de los NPS, y ahí un poco yo creo que esas son las tres grandes áreas que uno va administrando. O sea, operar bien, vender y que el cliente esté satisfecho para que exista una recompra y exista una relación de filiación con el cliente. Claro, nosotros en algún momento, desde nuestra mirada de control de gestión, estamos siempre monitoreando las sucursales en función de su ingreso, de su público, de sus clientes. Y también vamos estudiando la diferenciación que hay en los distintos tipos de clientes y de productos y servicios que se ofrecen. ¿Se gestiona distinto la atención de un público A versus B, de un segmento 1 a un segmento 2? Mira, en mi experiencia, sí, hay una gestión distinta, pero más que estratificar tal vez por sectores de la ciudad o por regiones, por provincias, más que nada por transacción. A veces tú tienes un punto y un punto de venta y dentro de ese punto se generan distintos tipos de transacciones que se generan con distintos tipos de clientes. Entonces ahí hay una forma distinta de administrar. Por ejemplo, en un punto como por ejemplo mi experiencia en Courier, existían clientes que querían hacer un envío particular. Entonces, embalaban la caja, te pedían al cajero o le pedían al cajero datos del envío para que el envío llegara bien al punto, y eso era una forma de venta. Y algo distinto era un cliente empresa o alguien que venía con una transacción prechequeada porque venía de algún marketplace. Entonces, tienes distintos tipos de clientes. Te enfrentas a formatos distintos de atención. El pyme quiere hacer algo rápido, entonces es una transacción más rápida, viene con más productos, generalmente es una transacción también que te deja un margen más bajo. Entonces ahí se trabaja más la agilidad y la experiencia va por la rapidez, versus el otro que tal vez va más por el acompañamiento, por la cajita, por explicarle ciertos rasgos del servicio, oye, lo quiere más rápido. Tal vez incluso pueda hasta salir hasta una conversión de cómo embalar la caja, ¿ya? Entonces hay otro valor de cómo administrar ese cliente o ese tipo de cliente. Entonces efectivamente ahí hay formas distintas de cómo administrar ese cliente. Claro, y desde la mirada de control de gestión, efectivamente una sucursal o una red de sucursales tiene estas distintas realidades cuando uno está analizando los ingresos, está analizando los márgenes, porque efectivamente, como dice Guillermo, son distintos públicos, distintos segmentos, incluso con distintos también volúmenes y cantidad de transacciones. Entonces, claro, ahí nosotros empezamos a evaluar luego de entender cómo se componen los ingresos, la venta, cómo se diferencian los segmentos de clientes. Empezamos luego a decir, bueno, ya sabemos un poquito cómo está funcionando comercialmente, cómo atender,
qué tenemos que hacer. Y me imagino que también hay oportunidades de aprovechar el punto y el espacio para hacer otras cosas, o solo tiene que ser la venta y el producto que es de la empresa principal. Mira, primero que nada hay una definición de cada línea de negocio, de cada empresa, ¿ya? Pero efectivamente en el retailer se pueden hacer ventas cruzadas y eso uno lo ve en distintos giros de negocio. O sea, tiendas de conveniencia claramente en distintos tipos de productos. Tú puedes ir a comprar desde un cargador de un celular a un paquete de papas fritas. Entonces al final es solucionar una necesidad de una forma rápida, ojalá 24/7. Entonces hay muchos tipos de productos. En otras tiendas se alocan en un giro en particular, pero en general sí se trata de hacer venta cruzada. Por último, con cosas del mismo giro. Por ejemplo, en el courier, vender la caja. O incluir un servicio más rápido. Entonces ahí generas una venta cruzada. Tal vez la persona no se va a ir necesariamente con un chocolate, que es algo distinto, pero sí se aprovecha la instancia para generar alguna venta que aumente el ticket. De ahí, como vemos, y ya todos sabemos, la existencia de los famosos OXXO, que venden completamente de todo. O sea, es increíble la cantidad de venta cruzada y de servicios que te pueden ofrecer. Guillermo, y bueno, pero para poder atender a este público, garantizar su satisfacción, para poder también conseguir estos ingresos, hay un tema también de recursos detrás. Tengo que saber contar con los recursos necesarios, y eso me imagino que va a depender un poquito también del tipo de oficina, de dónde esté ubicada, del tamaño. Ahí, ¿cómo se evalúa, cómo se gestiona esa parte más operacional, más técnica? A ver, claro. Primero que nada, en el retail está en un local y eso da un espacio físico. ¿Ya? Entonces, hay distintos metros cuadrados. ¿Ya? De repente hay una muy buena localidad, pero tiene pocos metros cuadrados, entonces tienes que acomodarte un poco a lo que el espacio físico te da. ¿Ya? Y en fondo, con cuánta gente operar, eso lo vas a ver desde las transacciones. ¿Ya? Entonces, entendiendo cuánto tiempo están tardando tus clientes, cuánto tiempo están comprando, tú lo estás atendiendo en caja, cuánto tiempo están esperando. Entonces, tú puedes entender si tus sucursales, además de los estudios de experiencia del cliente que realizan en esa sucursal, puedes entender si la sucursal está dando un buen servicio, está saturada o está demasiado holgada. También puede ser lo contrario, ¿no? Claro. Entonces, tú te preparas con más gente, de forma estándar o en algún pic de venta, como puede ser Navidad, o ciertas instancias puntuales, o a la vez también, en fondo, bajas tu capacidad operativa a lo que se necesita, o haces un mix. Puedes una parte operar con caja tradicional y otra parte con módulos de autoatención, por ejemplo. Se puede también hacer un mix, ciertas transacciones en módulo de autoatención, o todas, dependiendo con lo que te voy a ir dando la tecnología o la dificultad de algunas transacciones. Algunas van a necesitar del cajero. Entonces, algunas las puedes dejar en módulo de autoatención y otras se mantienen con el cajero tradicional porque implica alguna digitalización o alguna conversión con el cliente. Y contarles también de que en una sucursal o en una red de sucursales, claro, tenemos que tener un buen entendimiento de los recursos para poder saber a cuánta gente vamos a estar atendiendo de acuerdo a las distintas estacionalidades o eventos que ocurren en el año. Y claro, ahí tú nos explicabas un poco cómo se hace esa gestión operacional. Quiero agregar también de que hay veces que, de acuerdo a las oportunidades que hay también en la industria, sobre todo en el mundo informático, están estos famosos tótem o administradores de fila. Sí. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Te ha tocado implementar? ¿Y para qué? ¿Cuál es el beneficio de eso? Me ha tocado. Mi experiencia ha sido positiva, ¿ya? Sobre todo en el mundo del servicio. Porque puedes entender, te saca una radiografía, en fondo entender cuánto tiempo están demorados tus clientes en esperar, en cuánto tiempo están siendo atendidos. Entonces, te da una radiografía bastante clara, en fondo, de cómo están operadas tus tiendas de forma telemática. O sea, yo puedo estar viendo qué pasa en Antofagasta, en Calama, en Curicó, y puedes tener una administración a gran escala, ¿ya? A través de los reportes. Y lo segundo, que también estos mensajes también son programables. Entonces tú puedes programar las cajas y diferenciar servicios. La gente, cuando lo ocupa, no se da cuenta, pero puede ser que algunos se den cuenta, pero tú puedes ver cómo quieres atender. Priorizar el tipo de atención. Priorizar el tipo de atención. La puedes priorizar por rango horario. O sea, si tú ves que un tipo de cliente va en más a una cierta hora y necesitas darle prioridad, o necesitas que no te atochen los otros servicios. Entonces tú podrías, por ejemplo, decir, ya, este tipo de transacción lo vamos a atender, pero vamos a atender en la caja 1 y las otras 2 cajas van a seguir haciendo el resto de servicios. Entonces
de alguna forma no te generan un cuello de botella en el resto de los servicios y cuidar la experiencia del cliente, ¿ya? Por ejemplo, también en algunos, a veces pasa que hay atenciones muy marcadas por rango horario. Yeah. Entonces puedes ir cambiando también el menú, lo que se ofrece como un local de comida, puedes ir haciendo ciertos juegos en fondo con esto de los administradores de fila y también arriba de la CNE. Ya, te entiendo. Entonces, finalmente, un poquito resumiendo, hemos visto cómo en una sucursal lo importante es que entender al cliente, conocer sus servicios, su clasificación, su segmentación, cómo atenderlo. Estamos identificando aquí como uno de los indicadores importantes la medición del tiempo, el tipo de cliente, su tiempo, porque con eso me puedo dimensionar de acuerdo a la dotación que necesito para atender a los clientes. Nos has contado un poquito de estos temas de evaluaciones de satisfacción, que ayudan también a poder ir entendiendo si se está haciendo bien o mal. Y control de gestión, y ustedes siempre estamos mirando los ingresos, y también vimos ahora un poquito el tema de la parte operacional, donde me hablaste de los metros cuadrados, por lo tanto identificamos ahí también un costo importante que puede ser el arriendo del local, sus gastos comunes según corresponda. Vimos también aplicar estos tipos de tecnología de administradores de fila, saber en qué momento y dónde hacerlo. Y bueno, también hay que entender una partecita que me gustaría conversar contigo, es que yo veo a veces que hay en una cuadra pueden haber hasta las 2 farmacias de la misma red, de la misma marca. Y me imagino que otras empresas también tienen esto de saber dónde posicionarse geográficamente. Entonces yo en mi cabeza de control de gestión diciendo, bueno, yo tengo que evaluar los ingresos, la venta, por los tipos de servicios, segmentos, y tengo que evaluar también el costo. Pero también no se trata de buscar siempre la mayor rentabilidad y maximizar las utilidades, sino que también se trata un poco de estrategia comercial y estrategia de cobertura geográfica. ¿Me podrías comentar ahí también cómo se da esto de poder decir en qué lugar vamos a estar, cómo vamos a competir, cómo se hace esto de la competencia entre uno y otro, o entre los mismos sucursales? Claro, bueno, en mi experiencia, uno de los puntos importantes es la cobertura en el retail. O sea, en fondo es que el cliente pueda encontrarse con tus servicios sin tener que desplazarse mayormente y evitar que la competencia esté sola en algún lugar, que un poco lo que tú me comentas. Porque si no, la decisión es súper clara. Si es el único punto que ofrece el servicio en ese sector, va a ir a este punto, va a ir a la competencia, ¿ya? Entonces son como esos dos puntos. Claro, hay sectores por salidas del metro, por temas viales, que son calles muy transitadas, que se colonizan por las distintas competencias, ¿ya? Y varias veces llega uno y atrae al segundo. Lo que se hace claramente es un estudio, o sea, si bien hay que adaptar, como tú dices, también hay que ver que no sea un perjuicio, ¿ya? Y si por alguna razón lo puede, sea algo totalmente consciente, ¿ya? Y es porque pudiese tener algún beneficio a nivel red y no solamente como punto único en este lugar, ¿ya? Pero lo que se hace en estos estudios es que se evalúa una posible venta estimada. Si ya está la competencia, también se estudia la competencia. Si somos competencia muy directa, yo entiendo más o menos cuáles son los márgenes, cuánto debería estar ganando, porque somos del mismo negocio. Entonces, veo sus metros cuadrados, veo con cuánta gente está operando, puedo hacer un análisis de cola, de cuánta gente está esperando en ciertos rangos horarios, y eso después yo lo llevo a mi local y digo, bueno, si esta persona está funcionando con 3 cajas, yo me instalo cerca, ¿cómo no le voy a quitar X transacciones? O cómo no, de seguro le puedo quitar un X% de la venta y ese es tu caso de negocio, ¿ya? Y también puedes estimar más o menos cómo le está yendo a él y si es compartible esa esquina o no. Hay veces que debe ser mucha densidad de posicionamiento de distintas competencias y oficinas, y se puede dar este fenómeno de entre las mismas oficinas propias de la misma empresa compartirse clientes y de repente ¿es conveniente que eso pueda suceder o la idea es que no una misma sucursal a la otra le esté quitando clientes? Mira, claramente la canalización es algo que no es deseable. O sea, si dentro de tu misma marca colocas locales muy cerca, efectivamente hay una canalización propia, ¿ya? Pero también se da, por ejemplo, en Providencia, en ciertas localidades de Las Condes, por ejemplo, donde hay tal movimiento que tú puedes colocar un local a 4 cuadras, a 5 cuadras del otro, ¿ya?
No obstante, te va a canibalizar un poco. La ganancia de estar en esa cuadra es más que lo que le estás canibalizando a tu otro local. Ya. También hay un efecto de red, ¿ya? A veces pasa de que por alguna razón tienes problema con algún local, pero no pierdes el servicio porque puedes disponibilizar de tu red, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si en el caso del courier, si algún local por alguna razón cierra o tienes algún problema, es fácil decirle al cliente que su paquete fue derivado a tal local que está a una estación de metro. Claro. O sea, se le genera una incomodidad, Pero no es tan... pero no lo estás mandando a la otra esquina de Santiago. Claro, otra comuna. O a otra comuna. Entonces, el acto de trabajar en red también es valioso. También es valioso como experiencia de cliente, ¿ya? Sobre todo en lo que es servicio ligero. O sea, por ejemplo, tal vez no en las tiendas, no tanto en las tiendas grandes, pero todos estos puntos de retiro, por ejemplo, de retiro, entrega, los pick-up, o que se llaman PUDO, pick-up and drop-off, que son de entrega y de retiro de piezas que existen con el mercado electrónico. El concepto de red es muy importante, porque en fondo yo voy a un almacenero, y si ese almacenero por alguna razón no está, pero me redirigen al almacenero que está 2 cuadras más allá y sigo recibiendo el servicio y yo como compañía cumpliendo con el servicio. Tal vez no era en el punto que hemos conversado o que me había solicitado en primera instancia, pero le di una opción. ¿Ya? Y eso el cliente lo valora, sobre todo en este sistema más ligero. Mira qué bien. Bueno, equipos, contarles de que dentro de las estrategias de las compañías, muchas veces uno piensa en que todo es crecer y avanzar y plantar de miles de sucursales y estar en todas partes, pero la verdad que son evaluaciones que se hacen en conjunto con el equipo de control de gestión, porque hay que entender muy bien en qué momento, cuándo y dónde se va a poner una sucursal, cuáles son los ingresos, los costos proyectados, cuál es el caso de negocio finalmente que va a estar generándole un entendimiento de tomar decisión a la compañía de si vamos o no vamos con ese local. Muchas veces se trabaja también con una estimación y un ramp-up de venta, donde uno dice, bueno, vamos a ir posicionando de a poquito, vamos a ir tomando madurez, nos van a ir conociendo y estas ventas van a crecer. Pero muchas veces también, dependiendo de la situación y en el estado en que se encuentra una compañía, la estrategia no solo puede ser agrandar y crecer en red de sucursales. Hay veces que también la estrategia nos hace y nos permite poder ser más eficiente y más rentable cuando identificamos cuáles son ya las sucursales, las oficinas que ya están en una situación en donde no conviene tenerla. Y me imagino ahí, Guillermo, que también te ha tocado en alguna oportunidad tener que evaluar, junto con nuestro equipo de control de gestión, decisiones de aquí tenemos que trasladarnos o cerrar o modificar el layout de la oficina. Sí, es efectivo. O sea, en la práctica hay que tomar ese tipo de decisiones. Hay que revisar, hay que ver la red como un todo y también los puntos en sí de forma individual. Y en algunos casos la canibalización es demasiado grande o no vale la pena estar tan cerca con otro local y se hace la pérdida. O también te achicas. O sea, de repente achicas los locales, te cambias a una mejor posición, una posición de repente un poco más secundaria, pero a un mejor costo de arriendo, por ejemplo. Y también identificar el tipo, o una vez que tú que tienes claro en fondo cómo se comporta tu cliente, realmente ayuda a tomar este tipo de decisiones, porque hay algunos servicios que el cliente los va a ir a buscar. De hecho, en un mall, por ejemplo, los locales de servicio, llámese como un sencillo, están bien escondidos. El cliente los va a buscar porque tiene que solucionar un problema. No es igual que la compra de ropa que no va a estar, claro, no están en las mismas partes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el courier, de repente no es necesario estar en la cuadra más top de Apoquindo, puede estar en una segunda posición y el cliente te va a buscar igual. Claramente el cliente hay que informarlo, tienes que estar en las redes, tienes que encontrarte en la página web, sobre todo si te cambias de local. Entonces hay ciertos juegos que puedes hacer para ir optimizando tu red. Está perfecto, Guillermo, tu explicación se agradece. Bueno, equipo, se nos hace poco el tiempo. La verdad que tenemos más temas para poder seguir conversando de lo que es la gestión, la eficiencia y la rentabilidad de las oficinas, de las sucursales. Yo creo, Guillermo, que te voy a volver a invitar para otra oportunidad. Hay muchos más temas que se pueden abordar, pero hoy día ya por lo menos pudimos entender un poquito esta parte de la
búsqueda de mayores ingresos, de cómo atender a los clientes, entender la diferenciación que hay en distintos servicios, segmentos. Entendimos un poquito también el tema de los recursos y la dotación que se necesita para poder garantizar una buena calidad de servicio. Entendimos un poquito también esto de la competencia, cómo nos posicionamos de acuerdo a la cobertura y a la geografía. Y finalmente también hablamos un poquito de estrategia, en el sentido de en qué momento nos trasladamos, nos cerramos o nos agrandamos como oficina. Así que te agradezco el espacio, muy agradecido, espero seguir viéndote, que te vaya muy bien. Y a ustedes, equipo, nos estaremos viendo en otro momento con otros temas relacionados con control de gestión.